Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Salmo 51. El compañero de este salmo es el 32. Primero se lee el 32 y luego el 51, pero ya el 32 lo hicimos ahora 8 días. Vamos al 51 hoy. El 32 que tenemos lo pueden buscar en Facebook, como Dios me lo da. Por esos dos salmos es donde el Señor restaura vidas, el Señor restaura corazones, restaura hogares. ¿Por qué? Porque recuerde que en el Salmo 32 y en el 51 es donde David confiesa su pecado, donde confiesa qué fue lo que hizo. Primeramente entró de qué, en vagancia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo él? No quiso ir al frente. ¿Al frente de qué? De la batalla. Se quedó en su casa. ¿Cayó en qué? En ocio. Recuerde que el ocio, ¿sabe lo que es el ocio? El ocio es estar de vago. El ocio es el peor consejero del ser humano. El que entra en ocio, él se le entrega en los brazos al diablo, a Satanás. Veamos, tenemos que aprender otra cosa. Satanás obra en la mente y el diablo es el que obra en las obras. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está de ocio y está en su casa solamente viendo televisión, comiendo arepa, tomando refresco, viendo qué es lo que hay en la olla, no está la comida en la olla, ya le está metiendo la mano, esto es grave. ¿Por qué? Porque se le entrega al enemigo y el enemigo va a hacer con él, le va a torcer la mente, y si de repente le echa un empujoncito y le manda un baluarte, un instrumento que puede ser un hermano, puede ser un amigo, su mejor amigo, y lo convida a hacer algo malo. Sí puede ser. Si es un hombre casado, posiblemente sea la vecina la que viene a sonsacarlo, y entonces para que caiga, porque el ocio es el peor consejero y el peor amigo del ser humano. Siempre tenemos que estar ocupados. Una mente ocupada es un espíritu sano. Más si se le ha entregado al Señor y deja que el Señor opere en él, entonces siempre estará haciendo buenas obras y no tendrá malos pensamientos. Recuerde que el enemigo opera ¿dónde? En la mente, Dios en el corazón. Y cuando nosotros estamos trabajando y cuando estamos generando, cuando estamos haciendo esto, siempre tratamos de ver que lo que estoy haciendo va a beneficiar a quién, a mi esposa, va a beneficiar a quién, a mis hijos, siempre viendo y siempre en una proyección de generar y de restaurar y de avanzar para dar comodidades a nuestros familiares. Todos los que trabajamos siempre estamos en una nota. ¿Cuál es? Tener a nuestras familias mejor cada día. Pero cuando estamos en ocio o aún trabajando, pero les damos capacidad al enemigo que entre, entonces mientras trabajamos, mientras generamos, pensamos en el bienestar de nuestros familiares. Pero cuando tenemos la plata en el bolsillo, viene un instrumento del enemigo para desviar el dinero e irse a la cantina, e irse al prostíbulo o irse a otro sitio a gastarse el dinero, y se le olvidó todo lo que proyectó en la semana. Así funciona el enemigo, y en Venezuela esto opera mucho. ¿Por qué? Porque en Venezuela tenemos una atadura de ¿qué? De pobreza. ¿Por causa de qué? De que todos hemos dicho que somos millonarios y somos ricos porque somos petroleros. Es el Estado que es el petrolero. Siempre somos petroleros. Vaya en Estados Unidos, usted consigue venezolanos que están hasta pelando y son petroleros. En Estados Unidos un tipo petrolero es que tiene petróleo donde tiene su hato o tiene su finca, hay petróleo. Aquí no, aquí decimos que somos ricos. Y siempre en Venezuela se ha tomado como un país rico, porque no es que se ha tomado, es lastimosamente nosotros nos hemos llenado de esa riqueza sin poseerlas. Y eso le hemos dado derecho a venir un espíritu
¿De qué? De pobreza. Gracias al Señor Dios Todopoderoso que no ha llegado y que el Señor no permita que venga un espíritu de miseria. Porque si no, si llegamos ahí, la cosa se va a poner grave. Y todo eso ha llegado ¿por qué? Por el pecado. Vemos África, vemos muchos países africanos que han tocado el fondo. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿El causa de qué? De la brujería, porque lo que más odia a Dios es la brujería, la hechicería, los amuletos, imágenes alumbrando en la casa. Eso es gravísimo. Por eso Dios arruina y Dios no permite que entren las bendiciones a la casa por eso mismo. O cuando entramos al anatema quiere decir maldición, pecado. Llevamos cosas robadas a nuestras casas y las tenemos y son robadas. Entonces le hemos dado derecho a Satanás para que venga a nuestras casas, para que nos arruine y siempre tengamos una escasez todo el tiempo hasta que aprendes a vivir con la escasez. Ya cuando aprendes a vivir con la escasez, entonces ya para adentro dices que ya no me merezco esto y no me merezco aquello, eso no se hizo para mí, la felicidad no es para mí, esta casa, una casa nueva, eso no es para mí, yo tendré que vivir ahí porque ese es el sitio que Dios me dio. Mentira, excusas. Simplemente excusas. Pero cuando tenemos a Cristo, entonces si yo tengo a Cristo y estoy viviendo mal, es por algo. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo toma la heredad. Y siendo heredero del Rey de Reyes, ¿cómo va a vivir pobre? Simplemente tenemos que renovar la mente, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro sentido. Tenemos que desplazarnos a donde Dios quiere llevarnos. El problema es que queremos ir donde nosotros queremos ir, no donde Dios quiere llevarnos. Y eso es contradictorio. Veamos, en el Salmo 51 dice, he estado meditando mucho en esta, traté de meditar en esta palabra, pero el Señor puso en mi corazón que hasta a mí me va a enseñar en esta palabra. Yo la he leído muchas veces y he sido libre con este Salmo, pero con el 32 primero y después con el 51. Pero el Señor quiere que lo que va a hacer en ustedes va a ser en mí también, en mi esposa y en mis hijos. Amén. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que el Señor? Tenemos que clamar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las multitudes de tus misericordias, porque en el Salmo 103 dice que las misericordias de Dios son de la tierra al cielo, no tienen fin. Y hoy nos apegamos a Él, nos hacemos a Él en su misericordia, para que por medio de su misericordia toque nuestros corazones, toque nuestras mentes, toque nuestros espíritus, toque nuestras almas y nuestros cuerpos sean sanados por causa de la liberación espiritual. Ten piedad, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando desechamos a Dios y cuando no queremos venir a Él y cuando no hacemos lo que Dios mandó a hacer? Es rebelión. Recuerda que la escala del pecado, ¿cuál es? El pecado más grave, ¿cuál es? La rebelión. Porque la rebelión, ¿dónde se dio origen? En el cielo. ¿Quién se rebeló allá en el cielo? Un ángel, el más hermoso, se llamaba, para aquel entonces Dios le tenía un nombre, que era Luzbel. Y él se rebeló en el cielo, lucero de la mañana. Y él era el más hermoso. Él movía las alas y deleitaba a Dios, y Dios se conmovía de aquella vibración musical. Por eso es que Luzbel es el padre de la música. La música, o como queramos llamarle, para Dios y delante de Dios, se llama alabanzas. Las alabanzas al Creador.
alabar, himnos, salmos, como lo que estaba haciendo mi esposa al principio. Toca y ella va orando conforme al Espíritu le ponga que ore. Entonces aprendemos salmos, alabanza, pero no es un reggaetón, una cosa de estas. Yo no estoy ni en contra ni en favor de cada quien en lo suyo y como él quiere, pero la palabra es la palabra, y la palabra me enseña cómo debo adorar a Dios. Muchas personas dicen, no, pero es que el reggaetón, que esto, que Dios usa la salsa para predicar, que para salvar almas. No sé, yo siempre pienso, yo quisiera imaginarme ángeles tocando y cantando salsa o reggaetón. Si los ángeles, los coros celestiales, aquí los hemos escuchado. Si los coros celestiales son algo hermosísimo. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que si está en la Biblia, eso es de Dios. Pero que si no está en la Biblia, eso no es de Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. No es que sea religioso no. Simplemente la palabra es clara. Si está en la Biblia, es de Dios. Si no está en la Biblia, eso no es de Dios. La palabra es clara. Amén. Entonces dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, ¿qué es? Lo vimos en el 32, que el pecado tiene un asiento abajo que es la pudredumbre. ¿Cómo se llama? Maldad. Y aquí te lo dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo dice al contrario que el 32. El 32 dice que lo limpie, que le perdone el pecado y lo lave de la maldad. Entonces tenemos que ser limpios del pecado y lavados de la maldad. Porque usted puede ser que venimos, le confesamos. ¿Cómo deshacemos el pecado de nosotros? Es confesándolo y pidiéndole perdón a Dios. Ahí llegamos. Pero ¿cómo se erradica de nosotros? ¿Cómo? La raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? La maldad. Cuando tenemos maldad en nuestros corazones, podemos arrepentirnos, pero sigue la raíz ahí y sigue aflorando, ¿qué? Pecado. Pero cuando somos lavados y limpiados, entonces es porque se le echa corte ¿a qué? A la maldad. Y al erradicar la maldad de nuestros corazones, quedamos aptos para hacer actos buenos, actos de misericordia, actos bondadosos. Amén. Son dos cosas: pedir perdón por el pecado y ser limpios de la maldad. En el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, aquí tenemos que hay que reconocer nuestras rebeliones, reconocer nuestros pecados. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Cada vez que voy a hacer algo, lo hago con un ingrediente llamado pecado, porque llevo siempre mala intención. Cuando yo obro de esa forma, es porque el pecado y la maldad está dentro de mí. Cuando yo voy a hacer algo y siempre pensando en que ese algo traiga una cosa contraproducente contra mi hermano, entonces siempre es porque está pariéndolo y lo está engendrando la maldad. Lo engendra en el pecado y lo pare en la acción. Eso tenemos que sacarlo de aquí. Cuando una persona viene a usted y le viene a echarle un chisme de otro, no quiero que me digas absolutamente nada. No me comentes nada. No me lo digas. Mira que no me digas nada, porque cuando una persona viene a hablarle mal de otra persona a usted, la próxima que va a hablar es de usted. Lo que pasa es que no discernimos. Si una persona es chismosa, viene a traerle chisme y de aquí para allá lleva de los suyos. Trae y lleva. Y si usted escuchó aquí, téngalo por seguro que va a llevar suyo. ¿Por qué? Mira, en vez de decir, mira, yo fui y le conté a María esto. No, María me contó. Así funciona.
porque es un espíritu. Una de las cosas que hace que duela en el alma las relaciones y den dolor las relaciones maritales es por el chisme. El chisme hace que las mujeres y los hombres sufran. En usted y yo está que eso sea erradicado. Amén. Cristo, yo te amo.